Madres y padres santos, bienvenidos a un episodio más del Line-Up de Gelón. Los saludo con muchísimo gusto hoy lunes 25 de agosto del 2025. Ah, mira, y creo que es el capítulo 25 también. Sí, queda perfectamente. Si no, bueno, pues ya desperdicié segundos importantes. Como siempre, les quiero hablar con la verdad y solo la verdad. Y esa es que hoy estoy golpeado. No golpeado, golpeadísimo tanto física como mentalmente. La parte física no se las voy a contar, ustedes se lo pueden imaginar y tampoco habrá problema, esa se llevará y me recuperaré en poco tiempo. La parte mental sí es delicada, es difícil recuperarse de un golpe así. Se preguntarán, ¿qué te pasó? Señoras y señores, hoy me desperté por ahí de las 5 de la mañana y había una lluvia que encapsula perfectamente cómo me siento. Cuando escuché esa lluvia de lunes por la madrugada, dije, Dios hizo el guión y dijo a este güey, ahorita hay que mandarle esta lluvia porque más drama no puede haber. Se preguntarán, ¿de verdad qué te pasó, güey? Madres y padres santos, les he fallado. De 9 partidos de Liga MX, el line-up de Gelón solo atinó uno, señoras y señores, debería estar hablando de lo difícil que es nada más atinar uno de 9 partidos. Es inadmisible. Si ese fuera mi promedio de bateo, no estaría en las mayores. Y señoras y señores, este programa solo es de los mejores, entonces tengo que mejorar. Analizaré los partidos para que eso no vuelva a ocurrir, porque no puede volver a pasar. Por eso estoy golpeado mentalmente, porque les he fallado, me he fallado a mí mismo. Y me avergüenza decir que si hubiera cerrado los ojos y hubiera llenado resultados al azar, hubiera atinado muchos más partidos que 1 de 9. Es el 11%, señoras y señores. De verdad estoy devastado. No puedo creerlo, le pega a mi ego muy, muy cañón. Pero bueno, tengo que seguir. Y hoy hablaremos de Liga MX, hablaremos de la Liga, de la Premier, del US Open que empezó el día de ayer. Vamos a hablar de lo que conllevará este torneo, la importancia que tiene más allá de ser el US Open y de ser el Grand Slam, el cuarto Grand Slam del año, tiene en particular mayor importancia que los demás. Entonces hablaremos de eso. Estamos a una semana y 4 días del inicio de la NFL, entonces eso también nos tiene muy, muy emocionados. Espero que ya hayan empezado con sus ligas, espero que estén listos para empezar a draftear, que estén listos para empezar a mentarle la madre a su compa el insoportable. El día de ayer, les voy a contar algo, el día de ayer estaba en una boda con uno de mis amigos cercanos, con los cuales tengo una liga de fantasy. Este brother está enfermo, solo piensa en fantasy una vez que empieza el fantasy, solo piensa en eso hasta que acaba. Es impresionante. A media ceremonia religiosa, el güey se me acerca y me dice al oído algo, y creí que iba a ser algo acerca de la ceremonia religiosa. Cabrón, se me acerca al oído y me dice, psst, Gelón. Y yo, ¿qué pasó, güey? Psst, Gelón. Y yo, ¿qué pasó, güey? Ya sabes a quién vas a agarrar en tu fantasy. ¡Cabrón, cállate! Estamos a media ceremonia religiosa, güey. No puede ser la falta de respeto a ese tipo de personas. Espero que les vaya muy mal en este año en el fantasy. Y si ustedes son una de esas, están mal, váyanse a medicar, señoras y señores. Pero bueno, vamos a comenzar con este capítulo del lunes 25 de agosto, que va a estar interesantísimo. Vamos a hablar también de Micah Parsons, de cómo está esa situación, de Hendrickson también, porque no ha renovado, de Terry McLaurin, de estas grandes estrellas de la NFL. Por fin terminó la pretemporada de la NFL, que de verdad es un dolor de muelas. La pretemporada de la NFL es un asco. En esta ocasión nos dejó buenas notas porque casi no hubo lesiones, eso nos debe de tener muy contentos. La primera semana fue la más dura y afortunadamente, ¿se acuerdan, no? La primera semana de pretemporada que hablamos de unas 5 o 6 lesiones importantes. De esas, solo 2 o 3 serán por toda la temporada. Los demás ya regresaron. Entonces esta pretemporada nos fue bastante mejor de lo que nos ha ido en otras. Otras notas positivas, por ejemplo, la actuación que tuvo Jackson Dart con los Giants. Parece que los Giants están en un muy buen ritmo. Si tú le vas a los Giants,
puedes sentirte feliz por lo menos de que se llevan bien. Eso no va a faltar este año. Sus jugadores son todos amigazos, se llevan muy bien, parece que hay bastante sincronía y ambiente. Eso nunca es malo en un equipo de NFL, pero vamos a ver cómo les va en la temporada. Ahora sí, si me lo permiten, vamos a pasar a la terrorífica Liga MX, que de verdad ya no puedo hablar más de eso. O sea, no hemos ni empezado y me duele la cabeza simplemente de pensar todo lo que ocurrió este fin de semana en la Liga MX. Vamos a ello. Madres y Padres Santos, por tercera semana consecutiva se anotaron 30 goles en 9 partidos en la Liga MX. Otra vez hubo tormenta de goles. Más de 3 goles por partido estamos promediando en esta Liga MX y es excepcional. Para ponerlo en contexto, una liga como la Argentina, que también lleva 9 partidos en esta jornada, ha visto 19 goles, lo cual nos pinta una idea de qué liga es mejor, evidentemente, ¿no? Ahora, fue un fin de semana de contrastes. ¿Por qué? Porque vimos el debut de 2 de las más grandes figuras de la liga, pero fueron diferentes. Uno fue completamente un fiasco, como el de Aaron Ramsey, más bien estoy hablando del de Aaron Ramsey con los Pumas, y el otro fue un éxito, el de Allan Saint-Maximin con el América. ¿Qué hace cada debut para cada club? ¿Dónde pone a los Pumas Aaron Ramsey? ¿Dónde pone al América Allan Saint-Maximin? Ahorita hablaremos de eso, pero ¿por qué no? Primero empezamos por recapitular, hacer un recuento de los partidos del fin de semana, de cómo terminó esta jornada. El primer partido en un viernes botanero que fue increíble. Juárez le ganó a Santos, un partido que Santos tenía en la bolsa, porque desde el minuto 11 estaban ganando 1-0 y al 89 Juárez empató el partido para terminar ganándolo al 92, lo cual es fenomenal para una liga que está llena de emociones. En el clásico de la 57, el Querétaro y San Luis se enfrentaron en un partido que nos dejó 5 goles y que Querétaro terminó ganando también en los últimos minutos. El partido estaba 2-2 y al 98, el Querétaro anotó un gol de penal para llevarse el partido. Ese, por cierto, se llama el clásico de la 57, porque la carretera 57 es la carretera que cruza por Querétaro y también cruza por San Luis. De hecho, creo que ambos estadios están sobre la carretera 57, si no mal recuerdo, y por esta razón es que se llama así. Así que ahí tienen su dato cultural con el line-up de Gelón. Pero continuamos. Tijuana y las Chivas nos regalaron un partidazo. 3-3 quedó un partido que iba ganando Tijuana 3-0. 2 goles del dios del fútbol, Gilberto Mora, que nos tiene extasiados a todos. Es increíble lo que hace Gilberto Mora. Y sí, las Chivas lograron empatar un partido que tenían completamente perdido. No sé cuántas veces se haya remontado un 3-0 en la Liga MX, pero deben de ser pocas. De verdad no son muchas. Y Chivas lo hizo en 15 minutos al 74. La Hormiga anotó un gol. Efraín Álvarez mete un golazo de tiro libre al 84. Y después el Piojo lo gana al 96. Partidazo el que vivimos en Tijuana. Pero quiero decir lo triste que están las Chivas. Porque con este resultado y con el resultado del Querétaro y Chivas tienen la misma cantidad de puntos. Es increíble. Yo les dije a ustedes, se los dije al principio del torneo, que creía que Querétaro iba a tener el peor récord de puntos en la historia. Y Chivas ahora tiene la misma cantidad de puntos que Querétaro. Es increíble. Ahora, yo no me voy a poner a burlarme de las Chivas tampoco, porque los Pumas están muy cerca del Querétaro y de Chivas, pero es tristísimo que Chivas, después de la inversión que hicieron, después de traer a je ne sais qui, a la institución, se encuentran con la misma cantidad de puntos que el Querétaro. No mamen. Pero bueno, en el duelo del grupo Pachuca, León y Pachuca empataron a 1. El Monterrey le gana 3-0 al Necaxa de Eva Longoria, con gol de Ramos, por cierto. Y un golazo
de Lucas Ocampos. Pero un golazo, un zapatazo, un derechazo que clavó en el ángulo. Un golazo desde fuera del área. El Mazatlán en un partido también excitante. Empata 2-2 contra Tigres. Un partido que Mazatlán iba ganando 2-1 con 10 jugadores desde el minuto 2. Al minuto 2 expulsaron un jugador del Mazatlán y estuvieron con un jugador menos bueno, todo el partido. Este partido se fue hasta el minuto 99 o hasta el 101 me parece. Entonces jugaron 99 minutos con un jugador menos y Tigres terminó por empatarlo por ahí del 96. Entonces lo de Mazatlán, una proeza increíble. No, no es cierto. Lo empató al 100 Tigres. Lo empató al 90 más 10. Realmente una proeza lo que hizo Mazatlán. Haber aguantado, hubiera sido espectacular que se llevaran la victoria. A Tigres le anulan 2 goles bien anulados. Y uno de los partidos más memorables de la Liga MX será ese. Bueno, por lo menos este torneo, porque lo de Mazatlán fue increíble. Ahora, eso también nos hace preguntarnos en qué calidad está Tigres, porque si en 99 minutos no le puedes ganar a un equipo que es inferior a ti y que además tiene menos jugadores, sí prende las alarmas un poco. Parece que lo de Correa, esta seguidilla de partidos bien jugados por Tigres y donde parecía que Correa era el dios del fútbol, se acabó. Parece que ha bajado un poco su nivel en estas últimas 2 semanas y Tigres ahora podemos empezar a pensar que tiene un nivel similar al de otros equipos de la Liga MX. También el Cruz Azul y Toluca nos regalaron un partido muy malo, pero que parecía que iba a ser el mejor de la jornada. El Cruz Azul lo gana 1-0 después de una lluvia que terminó suspendiendo el partido por más de 1 hora. Y bueno, bien ganado para Cruz Azul, que estuvo encima del Toluca. El Toluca parece haber despertado hasta después de que cayó el gol del Cruz Azul, por ahí del minuto 75. Y no pudieron hacer mucho más. Lo que sí hay que destacar es que hasta en el peor partido del Toluca, quien más destaca es Marcel Ruiz, que sigue en un excelente nivel. A mí me deja muy mal sabor de boca que no se haya ido de la Liga MX este torneo. Hubiera sido espectacular que se fuera a un Palmeiras, que se fuera a un fútbol europeo a intentar subir el nivel y que además le sirviera de trampolín para un equipo elite, porque este jugador tiene mucha calidad. En el peor partido de la jornada, Pumas y Puebla nos regalaron donas. 0-0 en el debut de Aaron Ramsey, que me deja muy mal sabor de boca. Se le veía perdido. Yo se los dije, creo que ya no está para ese juego ofensivo, para esas descolgadas descomunales que tenía con mucha velocidad. No lo vi ni siquiera con mucha técnica, o sea, no tuvo mucho tiempo el balón en los pies tampoco. Se le vio a destiempo. Recordemos, se los he dicho también, viene de un semi-retiro, porque la temporada pasada con el Cardiff City fue tanto entrenador como jugador. Hubo un periodo en el que jugaba y cuando se lesionó y el Cardiff andaba muy mal, intentó ser entrenador para rescatarlos. Entonces se le ve a destiempo, no se le ve con timing, se me hace muy mal fichaje de los Pumas ya viéndolo bien. Ahora, beneficio de la duda, vamos a decir la verdad, lleva nada más 30 minutos jugados, la cosa puede mejorar sin duda, pero no pinta bien, eso sí lo voy a decir. Aaron Ramsey no va a ser el salvador de los Pumas, que tienen 6 puntos, han jugado contra los equipos más malos de la liga, solo tienen 6 puntos y están en 13º. En el lugar 13º, entonces es muy malo. O sea, Pumas ya se enfrentó al Necaxa, que está en 14, al Querétaro, que está en 17, al Puebla, que está en 18, y nada más tiene 6 puntos. Es algo muy malo para unos Pumas que tienen lo peor en el calendario a partir de ahora y que no parecen estar en buen momento. Ahora empiezan a recordar, o sea, empiezan a pesar más las declaraciones de Efraín Juárez diciendo que, ay, sí, ahora sí todos se suben al barco, cuando nada más le ganaron a Querétaro 1-0 o 2-1, una cosa así. O sea, empezamos a pensar en las declaraciones de Efraín Juárez y cada vez se le acaba más el tiempo.
Entonces tiene que despertar Pumas, tiene que cambiar algo. Un equipo que no tiene gol, que trae a JJ Macías de refuerzo, que es tristísima la gestión que está llevando el club en este momento. Y en el último partido de la jornada, el América le gana 4-2 al Atlas, un partido que estaba empatado hasta el minuto 89, en el cual Alan Saint-Maximin anotó el tercer gol del América que ponía enfrente al conjunto de las Águilas, para que después al 96 lo terminara liquidando Víctor Dávila con el 4-2. Pero este es el tipo de partidos que hacen a las figuras o que hacen emocionarse a una afición por la llegada de una figura como Alan Saint-Maximin. Además, recordemos que el América parecía que no estaba teniendo buen torneo y de repente en un abrir y cerrar de ojos están en segundo lugar con 14 puntos. Entonces, el americanismo puede empezar a soñar otra vez porque no están jugando bien. Hay que decirlo, no están jugando bien, pero aún así están en segundo lugar con 14 puntos y con su nueva figura haciendo goles desde su primer partido. ¿Puede el América empezar a ilusionarse? Creo que sí. Creo que sí, porque aún con todas las deficiencias, tiene mucho gol. Yo se los dije. El América no estaba teniendo muchos goles al principio del torneo, pero era cuestión de tiempo. Las llegadas estaban, los tiros estaban teniendo mala suerte, pero estaban llegando muchísimo. Les dije que el problema del América no era ahí, era en el medio campo y atrás. Y sí, sigue siendo un problema. Están cayendo muchos goles atrás, pero también adelante. Y entonces el América ha sabido llevarlo. Llevan 13 goles a favor, 6 en contra. Recibir un gol por partido es un poco preocupante, pero han sabido llevar la situación muy bien y su cuota goleadora es la mejor del torneo, solo detrás de Tigres. Pero bueno, vamos a leer la tabla también de posiciones. El Monterrey está en primer lugar con 15 puntos. En segundo el América con 14. Igual que Cruz Azul, que tiene 14 pero está en tercer lugar. Pachuca cuarto con 13 puntos. Tigres quinto con 10. Toluca sexto con 10. En séptimo el Tijuana con 9. Juárez en octavo con 8 puntos. En noveno León con 7. San Luis en décimo con 6. Santos está en onceavo con 6 también. Mazatlán en doceavo con 6 también. Décimo tercero son los Pumas con 6 puntos. 14 y 15 Necaxa y Atlas con 5 puntos. Y del 16 al 18 Chivas, Querétaro y Puebla, todos con 4 puntos. Tristísimo lo de las Chivas, de verdad, tristísimo. De estos solo atiné que ganaba el América. Entonces, gracias América por darme mi única victoria de la jornada. Vamos a ver cómo les va la próxima semana, que tenemos partidos interesantes como el Chivas en contra de Cruz Azul en Guadalajara, ese va a estar bueno. Santos contra Tigres, ¿por qué? Porque hay una rivalidad entre estos dos clubes y además Santos no está jugando mal. Por más que tengan malos, que estén mal en la tabla ahorita, que estén en 11º lugar, la realidad es que Santos no anda mal. Y el Pachuca, el Pachuca se enfrenta al América la próxima semana, entonces también va a ser un partido interesante. Los Pumas juegan contra el Atlas en CU, a ver si pueden rescatar 3 puntos, porque de ahí la cosa solo va a empeorar. Bueno, hablaremos de la Liga MX la próxima semana, daré mis predicciones en el transcurso de la semana y prometo atinar más de uno, prometo hacerlo. Volamos al otro lado del charco y aterrizamos en el norte de Londres, en donde están los dos líderes de la Premier League. Después de 2 jornadas solo hay 2 equipos que han ganado sus 2 partidos y son el Arsenal y el Tottenham. Son 2 jornadas, no hay que echar las campanas al vuelo, señoras y señores. Por favor, seamos cautos. Pero impresionó más bien el juego del Arsenal en contra del Leeds United. El Arsenal anota 5 goles, mete gol Saka, mete gol Gyökeres. Por más que haya salido Saka lesionado, el Arsenal se ve muy bien. Pero impresiona aún más el segundo lugar, el Tottenham, porque le ganan al Manchester City de Pep Guardiola, que yo se los dije, que no echaran las campanas al vuelo la semana pasada cuando le ganaron de la forma que le ganaron al Wolverhampton. Les dije, por favor, mesura, piensen a quién le están ganando. Le están ganando a un equipo que puede competir por el descenso esta temporada, que puede descender. No hay que echar las campanas al vuelo si le vas al City, porque no están de vuelta realmente.
y lo demostraron en el partido contra los Spurs, cuando llegó un equipo bien plantado, muy muy bien plantado, que está jugando muy bien, que tiene un Richarlison inspirado, que está jugando fenomenal, por más que tuvieron malas noticias, porque tenían asegurada prácticamente la llegada de Eberechi ese del Crystal Palace al Tottenham, y de la nada, de la noche a la mañana literalmente, el Arsenal se los roba, termina yéndose al rival más odiado, y por más que tuvieron una semana terrible en ese aspecto, tienen una fenomenal ganándole al City de Guardiola 2-0. Un Tottenham que suele complicársele muchísimo a Guardiola, muchísimo, o sea, tampoco nos puede sorprender mucho este resultado. Cuando el Tottenham visita el Etihad Stadium le suele ir muy bien y no fue la excepción. Entonces 2-0 para el Tottenham contra el City. Y también quiero hablar del partidazo que dio el Chelsea en contra del West Ham. A ver, nuevamente, el West Ham es un equipo que puede descender. Es un equipo que estará peleando con otros 5, más bien, que está dentro de un conjunto de 5 equipos que creo que pelearán por el descenso. O sea, el Southampton, el Burnley, el West Ham, el Wolverhampton y el Brentford. Entre estos 5 equipos yo creo que se definirán los 3 que desciendan a la Championship este año, y el West Ham es uno de ellos. Entonces no quiero echar las campanas al vuelo en ese sentido, pero el Chelsea jugó muy muy bien con un Joao Pedro que es un crack absoluto. Se los dije, de aquí somos de Joao Pedro, somos de Gilberto Mora y de Joao Pedro, y Joao Pedro es un crack absoluto. Anota su primer gol en Premier League, da una asistencia, pero tiene un juego fabuloso. De verdad me enamora lo que juega Joao Pedro. Ya lo vimos en el Mundial de Clubes. Y el día de ayer, ¿fue ayer? Antier, no es cierto, fue el viernes. El viernes vimos su mejor versión también en Premier League. En otros resultados, el Bournemouth le gana 1-0 a los Wolves que van a descender. El Burnley le gana 2-0 al Sunderland en un partido que podría definir el descenso después de... O sea, podemos estar en la jornada 38 y voltear a ver este partido como uno de los que haya definido el descenso. El Burnley gana en casa 2-0 al Sunderland. El Brentford le gana 1-0 al Aston Villa en un partido también importantísimo para el Brentford, para empezar a cosechar puntos. El Arsenal le gana 5-0 al Leeds United, ya hablamos de eso. El Crystal Palace empató 1-1 contra el Nottingham Forest. El Everton gana 2-0 contra el Brighton. Y el Fulham empata 1-1 contra un United que se niega a ganar. Bruno Fernández mandó un penalti a Saturno nuevamente. Y el United solo puede presumir 2 puntos en 2 partidos. Van 2 jornadas y ya perdió 4 puntos, entonces preocupa la situación en Old Trafford. Digo, son dos semanas nada más, pero la realidad es que el equipo no se vio bien contra el Fulham. Preocupa la necedad de Rubén Amorim porque vuelve a usar una alineación que no tiene a Benjamin Sesko como titular y sobre todo que tiene a Mason Mount en el 11 inicial. Eso preocupa muchísimo porque Mason Mount no está teniendo... o no debería ser el titular cuando tu banca tiene a tu nuevo fichaje de 80 millones de euros. Estamos de acuerdo con eso. El United salió con Bayindir en el arco, con línea de 3 defensas. Lenny Yoro, De Ligt y Luke Shaw. Por el carril izquierdo fue Dorgu, que juega muy bien. Y por el carril derecho entró Amad Diallo, que jugó muy bien en el partido contra el Arsenal cuando entró de cambio, pero que no tuvo la misma suerte en este partido contra el Fulham. En el centro del campo, Bruno Fernández, que falló el penal, junto con Casemiro. Bruno Fernández jugando mucho más atrás de lo que nos tenía acostumbrados la temporada pasada. Creo que ahí está uno de los problemas del United, porque la mejor versión de Bruno Fernández es... con Bruno Fernández llegando al área, siendo mucho más ofensivo, y ahora lo vemos en un rol más de contención, mucho más de pivote, siendo esa conexión entre defensa, medio campo y ofensiva, pero sin ir mucho al frente, y a mí eso no me fascina. Y arriba tuvimos a Mason Mount
y a Mbeumo un poco más tirados hacia atrás. Y de punta jugó Mateus Cunha, que dio muy buen partido. A ver, lo de Mason Mount, vamos a ponerlo en un buen... vamos a darle su justicia. No tuvo un mal partido. No es que haya jugado mal, pero creo que Mateus Cunha en la posición de Mason Mount, o sea, viniendo un poco más de atrás y del lado izquierdo, con Benjamin Sesko arriba, puede generar muchísimo más fútbol. Creo que se pierde mucho el United con esta alineación. Parece que Amorim está casado con esta idea de juego. Entró Sesko al 53 y la realidad es que tampoco generó mucho, pero creo que esto no sería así si desde el principio se plantea una situación en la que Benjamin Sesko esté de 9, se empieza a desarrollar el partido de cierta forma y no sea nada más en los últimos 35 minutos cuando esperes que Sesko resuelva el partido en un sistema que no le está beneficiando. El United tiene que cambiar. Me parece que lo que hemos visto en 2 jornadas debe de ser suficiente para que Amorim entienda que este estilo de juego o que esta visión que tiene el United no va a ser la indicada y tiene que cambiar la forma, sobre todo que juega Bruno Fernández y darle muchos más minutos a Benjamin Sesko de titular. O sea, tiene que serlo. Creo que ahí están lo más destacable de la Premier League esta semana, y la próxima semana también, como siempre, tendremos muy buenos partidos. Entonces, si les parece, vamos a revisarlos. Hoy el Newcastle, de hecho, juega contra el Liverpool en un partido que recuerda al caso de Alexander Isak, porque sigue siendo parte del Newcastle, pero el Liverpool se lo quiere llevar, Isak quiere irse, y bueno, será una disputa por Alexander Isak. La próxima semana los partidos más destacados son el Liverpool en contra del Arsenal el domingo a las 9:30 de la mañana. Y también destaca el United contra el Burnley, Chelsea contra el Fulham y el City jugará contra el Brighton. Entonces esos son los partidos de los equipos grandes en Inglaterra. Vamos a pasar ahora a hablar de la Liga. Cuando hablamos de la Liga, la realidad es que hablamos de 2 equipos, del Real Madrid y del Barcelona, porque el Atlético de Madrid nos ha dejado claro en 2 jornadas que no están para pelear ni Champions esta temporada. Después de todos los refuerzos, después de ahora sí estar para competir en la Liga y ahora sí estar para competir en Champions, el patético de Madrid del fracasado de Cholo Simeone empata 1-1 en casa contra el Elche. ¿Cómo vas a empatar contra el Elche? 2 jornadas, un solo punto para el Atlético de Madrid y se encuentran en una posición muy triste, en la posición 13. Es que del 13 al 20 nada más hay un punto 0, entonces increíble lo de la Liga, pero muy mal lo del Atlético de Madrid, que decepciona sin duda alguna. Pero revisemos el resto de los resultados. El Betis le gana al Alavés en un partidazo, en un partidazo que pudo haber visto el segundo del Betis o pudo haber visto el empate del Alavés. Ambos equipos se perdieron muchas oportunidades. El partido se terminó yendo al minuto 99 y durante los 9 minutos del alargue también hubo muchísimas llegadas de ambos costados. Un partido de ida y vuelta que al final se rompió, entonces estaba prácticamente como cascarita, iban de un lado al otro en un realmente partidazo. El Mallorca empata en casa, gana su primer punto del torneo después de perder contra el Barcelona. 1-1 contra un Celta de Vigo que preocupa porque jugará competencias europeas, pero perdió contra un Getafe que estaba mal gestionado o que tiene jugadores, lo platicábamos la semana pasada, jugadores que trajeron de categorías muy inferiores, unos que no eran profesionales, perdieron contra ellos su primer partido, ahora empatan contra el Mallorca 1-1 y la situación no pinta bien para el Celta de Vigo. El Levante pierde 3-2, un partido que iban ganando 2-0 contra el Barcelona. El Barça estaba perdiendo al medio tiempo 2-0 y en el segundo tiempo salieron con todo sabiendo que tenían que empatar el partido sino ganarlo, y en 5 minutos empataron el partido 2-2. Era cuestión de tiempo para que cayera el tercero porque el Barcelona estaba encima, 26 tiros, 10 a puerta. Normal que metas 3 goles después de todas esas llegadas. Tuvieron 82% de posesión, 761 pases completados. Esto, si lo ve Guardiola,
se hace cositas Guardiola leyendo estos stats, porque es literalmente lo que le gusta. 91% de eficacia en el pase, solamente 8 fouls, una tarjeta amarilla. En fin, el partido del Barcelona fue fenomenal en la segunda mitad. Y el Levante, que no pudo aprovechar su marcador 2-0 arriba, y termina por perder el partido. El Osasuna de Pamplona gana 1-0 al Valencia en casa. El Español empata 2-2 contra la Real Sociedad de visita. El Villarreal le mete 5 pepinos al Girona, que está para el descenso. El Real Oviedo pierde contra el Real Madrid 3-0, un partido en el que Mbappé hace todo. Mbappé ha marcado 12 de los últimos 14 goles del Real Madrid en la liga, lo cual habla de la dependencia, también normal, pero de la dependencia que tiene el Real Madrid por Mbappé, que juega por nota, juega muy bien Mbappé, hace un golazo el primero, el segundo también es muy bueno, a recuperación de un balón de Vinicius, y el tercero lo termina por hacer Vinicius. A destacar dos cosas. La primera, el regreso de Rodrigo al 11 del Madrid. Fue titular Rodrigo, o sea, no solo jugó, sino que fue titular. ¿Cómo lo hizo? Jugó, a mí me pareció no un mal partido, jugó bastante bien en el costado izquierdo, ya no en el derecho, porque en el derecho jugó Mastantuono de titular. No tuvo un mal partido Mastantuono tampoco. Tuvo una caída en el que reclamaba un penal, a mí no me pareció que era. Buen partido de Mastantuono en general. Excelente partido de Tchouaméni, que fue titular junto con Arda Güler y Fede Valverde. A mí Arda Güler no me terminó gustando del todo. No es la versión del Mundial de Clubes que me fascinó. Está un poco más abajo de lo que le vimos en el Mundial de Clubes, pero bien. Y también a destacar que regresó Dani Carvajal al 11 titular. Trent Alexander fue a la banca, y es normal, después de los partidos que estaba teniendo, es normal que cuando Dani estuviera al 100, fuera el lateral derecho titular. Hace un partidazo, juega más de 80 minutos. Me parece que fue un partido muy completo del Real Madrid, sobre todo en el primer tiempo, que fue realmente bueno. Ahora, en el segundo tiempo baja un poco el nivel del Real Madrid, aunque caen más los goles de ese lado. Y, y bueno, el Real Madrid que empieza a mejorar, se le ve una mejora importante. Y el día de hoy el Athletic Club de Bilbao se enfrentará al Rayo Vallecano, y también el Sevilla se enfrentará al Getafe para terminar la jornada. Interesante es lo que vivimos en la liga. Jornada 2 apenas. El Barça parece que carburó su ofensiva en la segunda mitad, y el Madrid parece que empieza a jugar mejor. Se empieza a ver poco más la idea de juego de Xabi Alonso. Madres y padres santos, regresemos a este lado del charco, cambiemos de deporte y viajemos a Nueva York, porque vamos a hablar del US Open, que empezó el día de ayer, el abierto de tenis de los Estados Unidos. Y se los dije al principio del programa, este Grand Slam es más importante que el resto. ¿Por qué? No porque sea el US Open, sino porque Jannik Sinner y Carlos Alcaraz no solo se están jugando el Grand Slam, sino que se están jugando el número 1 del mundo. Si Carlos Alcaraz gana el US Open, tomará el puesto del número 1 del mundo en el ranking, y Jannik Sinner se relegaría a la segunda posición. Esto es así porque en Cincinnati tuvimos un resultado que le benefició muchísimo a Carlos Alcaraz. Fue ganar el torneo, ganó 1000 puntos, Jannik Sinner los perdió porque se retiró del torneo, y terminó por perder esa ventaja que tenía sobre Carlos Alcaraz, y lo puso en una posición en la cual, si Carlos Alcaraz gana, será el número 1 del mundo. Eso va a ser muy interesante. Recordemos además que los últimos 7 Grand Slams los han ganado entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, lo cual nos dice lo normal es que cualquiera de estos dos se termine llevando el torneo. Por lo que vimos en el estado físico, más bien, lo único que podría impedir que lleguen ambos a la final debería de ser algún problema físico, que sí se los hemos visto tanto a Carlos Alcaraz como a Jannik Sinner últimamente, pero fuera de eso son los dos con mejor nivel y por mucho. Entonces ya no puedes pensar en que Djokovic le saque un partido, tampoco puedes esperar que Zverev le saque un partido, no puedes esperar que algún jugador le saque un partido. Estos dos deberían llegar a la final, y
Ojalá sea así, porque imagínense ustedes una final entre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, nuevamente, o sea, sería la tercera final en Grand Slam solo este año entre estos dos y compitiendo no solo por el Grand Slam, sino por el puesto número uno del mundo, sería algo fenomenal, algo que nuevamente nos recordaría a aquellas batallas épicas entre Rafael Nadal y Roger Federer. Entonces, esperemos todos que la situación se vaya encaminando hacia una final soñada en este Grand Slam de el US Open. Cambiemos ahora sí a hablar de fútbol americano. ¿Cómo está lo de Micah Parsons? ¿Cómo está lo de Trey Hendrickson? Se los dije en mis redes sociales, tienen que ver America's Team, este documental de Netflix, porque habla de cómo Jerry Jones compra a los Cowboys y empieza a crear una dinastía con los Cowboys a principios de los 90. Los compra en el 88 y de ahí la gente lo odiaba. La primera decisión de Jerry Jones es correr a Tom Landry, que había ganado varios Super Bowls con los Cowboys. Cuando se va a Tom Landry de Dallas, le hacen un desfile de más de 100,000 personas en las calles. Y les cuento esto porque o sea, denota la forma de ser de Jerry Jones, que es despiadada, temeraria. Su forma de ser no le pide perdón a nadie y no voltea a ver lo que opinan los demás. Les pinto lo de Tom Landry porque imagínense ustedes, la primera decisión de Jerry Jones es correr al entrenador, a un entrenador que llevó a las calles a 100,000 personas para despedirlo. Jerry Jones no se toca el corazón y no pregunta si los demás les parece bien o mal. Y esto es lo que estamos viendo con Micah Parsons en los Cowboys hoy en día. Ese documental describe muy bien cómo es Jerry Jones y me hace entender aún mejor lo que está pasando con Micah Parsons y su contrato en este momento. También tuvo una entrevista con Stephen A. en la semana y dejó en claro perfectamente cuál es la situación de Micah Parsons en los Cowboys. Micah Parsons tiene contrato con los Cowboys ahorita y después de que se le acabe es su último contrato, es su último año de contrato como rookie. Y sabemos que al terminar este contrato, los Cowboys tienen derecho de ponerle la etiqueta de franquicia un año y el siguiente. Entonces la realidad, y lo dijo Jerry Jones muy claro, es que Micah Parsons estará en los Cowboys, si Jerry Jones quiere, los próximos 3 años. Y no se irá a ninguna parte. Y no tiene derecho, según los ojos de Jerry Jones, de irse a ninguna parte ni de reclamar estar en algún otro lugar. Entonces cuando Micah Parsons pide un trade, Jerry Jones se ríe de que Micah Parsons lo haga. Porque Jerry Jones tiene muy claro algo. Micah Parsons es un jugador de los Cowboys y no será a ningún lugar. El divorcio, si es que hay un divorcio, vendrá después de esos 3 años. Y lo dijo muy claro. Micah Parsons está con nosotros este año y el siguiente y el que sigue. El problema vino cuando... No, más bien vamos a ponerle pausa y recordar lo que ha pasado entre estos dos. ¿Cuál es la situación actual? Recordemos que Micah Parsons está en su 4.º año de contrato con los Cowboys, su 4.º año de contrato como novato también. Jugadores como Micah Parsons, que son élite en la NFL, suelen renovar sus contratos después del 3.er año, cuando tienen tan buen desempeño. Micah Parsons no renovó en el 3.er año porque cuando era su 3.er año de contrato, los Cowboys estaban en negociación del contrato de Dak Prescott y de CeeDee Lamb. Entonces les costó trabajo renovar antes. Ahora, hace un año que intentó hacer su renovación de contrato, Jerry Jones le dijo, no, ahorita estoy renovando a CeeDee Lamb, después te toca a ti. Y Micah Parsons dijo, ok, lo entiendo, jugó muy bien la temporada anterior, aunque tuvo lesiones, eso es importante recalcarlo. Y cuando renuevan a CeeDee Lamb, le toca a él, acaba la temporada pasada, y dice, oye, Jerry Jones, ahora sí me toca a mí renovar, me gustaría hablar contigo. Jerry Jones lo invita a Dallas, tienen una conversación entre Micah Parsons y Jerry Jones, en la cual parece que entre ambos llegan a unos términos que les gustan a los dos, unos términos de contrato que le gustan tanto a Micah Parsons como a Jerry Jones. Y aquí es donde empieza el problema, porque Jerry Jones asume que esa conversación y que ese acuerdo que tenían entre Micah Parsons y Jerry Jones era lo que vendría en el contrato tal y como lo habían platicado entre estos dos. Pero Micah Parsons le parece haber dicho que quería hablar con su agente y tenía que dar el visto bueno. A Jerry Jones no le pareció
que Micah Parsons acudiera a su agente para que revisara los términos del contrato. Y aquí vino la ruptura, porque Micah Parsons y su agente dijeron, este contrato no lo vamos a firmar. Y Jerry Jones dijo, yo ya hablé con Micah Parsons y él me dio su palabra. Ahora, Micah Parsons me parece que está en todo su derecho de ir a buscar a su agente, por más que haya hablado con Jerry Jones. Estamos hablando de que Jerry Jones es un multimillonario que tiene más de 40, 50 años de experiencia negociando. Evidentemente tiene una ventaja enorme sobre un chavo de 24, 25 años que apenas está empezando a negociar su primer contrato en toda su vida. Entonces, que crea Jerry Jones que tiene la misma capacidad de negociación que un niño de 24 años, me parece una locura. Evidentemente, le va a sacar provecho o se va a aprovechar de una persona que tiene mucho menos habilidad para negociar y para eso tiene a su agente, tiene todo su derecho, Micah Parsons, de decirle que quiere que el contrato lo revise su agente y que los términos, más bien que su agente pueda negociar mejores términos. Y ahí vino la ruptura. Jerry Jones lo dijo muy claro también en esta entrevista con Stephen A. Smith. Lo dijo muy muy claro. En esto solo cabemos Micah Parsons y yo. Al final del asunto, quien tiene que estar contento soy yo. Entonces, no hay un espacio para un tercero. Así lo dijo muy claro. No va a haber una negociación. Parece que no ha habido. Sigue congelada la negociación entre Micah Parsons y Jerry Jones. Y Micah Parsons que se presenta a los entrenamientos y que se presenta a los partidos, pero realmente se le ve en un semblante bastante malo. ¿Qué es lo que puede pasar? Jerry Jones lo dijo muy claro. No va a haber un trade. Entonces no lo van a tradear. Micah Parsons seguirá en el equipo. Pero ¿qué puede pasar? Que Micah Parsons juegue mal, que no se quiera arriesgar, que esté dentro del campo, pero teniendo un mal desempeño. Y entonces, ¿qué le conviene a Jerry Jones? Tenerlo en el equipo, o sea, más bien, ¿le sirve a Jerry Jones tenerlo 3 años en el equipo y Micah Parsons jugando mal? Pero Micah Parsons a la vez tiene que jugar bien para poder elevar su valor, porque después de 3 años nadie lo va a querer. En fin, son cosas complicadas, necesitan ambas partes llegar a un acuerdo lo más pronto posible, pero parece que siguen sin hablar. Trey Hendrickson en los Bengals es una situación similar, no han llegado a un acuerdo, ya pidió salir de Cincinnati y a mí lo de Cincinnati me tiene atónito, porque la temporada pasada se quedan fuera de playoffs por la pésima defensa que tuvieron. Este año regresan con toda su ofensiva, pero solo van a empeorar su defensiva si se va su mejor jugador. Es increíble que no puedan pagarle al mejor jugador de una defensa que ya era mala y que los dejó fuera de los playoffs el año pasado y que seguramente los dejará fuera de playoffs este año si no firman a Trey Hendrickson. Vemos muchas veces que muchas veces en este tipo de negociaciones vemos que las renovaciones se alargan hasta prácticamente el inicio de la NFL. Eso es en menos de una semana. Entonces, más bien en una semana y poco menos de... Perdón, en poco menos de 2 semanas. Entonces, podría ser que en los próximos días veamos la renovación de alguno de estos dos. Lo de Micah Parsons también lo podemos comparar con lo que ha pasado con Dak Prescott y CeeDee Lamb. Ambas renovaciones terminaron viniendo prácticamente en el último día antes del torneo o de la temporada, entonces que no nos sorprenda ver algo así. Hay que estar muy al pendiente de eso. Y bueno, no nos da tiempo para más en este lunes hermoso. Muy triste, recuerden, no les voy a volver a fallar. Muchísimas gracias por escucharme como todos los lunes a las 8 de la mañana y estaremos hablándonos. Chao, chao.